Lecturas de la tercera semana de Pascua, viernes 19 de abril de 2024. Dios nos llama a transformar nuestras vidas. Jesús es el pan que sacia nuestro existir. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco, y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo
todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La conversión de Saulo es narrada 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9, versículos 1 al 25. En el capítulo 22, versículos 1 al 6. Y en el capítulo 26, versículos 9 al 18. Se trata de un acontecimiento importante en el esquema del libro. En el camino, Saulo es llamado por el propio Jesús, cuyo espíritu transforma al violento perseguidor en apóstol valiente. Su proceso de conversión coloca a toda la iglesia, representada por Ananías, frente a una propuesta. Tendrá que vivir el mandamiento de la reconciliación y del perdón, acogiendo al antiguo perseguidor. Se trata, por tanto, de una doble conversión, de Saulo hacia la comunidad y de la comunidad hacia Saulo. La conversión de Saulo es el acontecimiento decisivo de los comienzos de la Iglesia. Cristo viene personalmente para vencer al más encarnizado perseguidor de los cristianos y lo llama a ser su apóstol. Sería un error presentar a Pablo como un hombre malo que por fin encuentra el buen camino. Pablo había sentido desde joven la necesidad de dedicarse al servicio de Dios. Por eso había decidido ir a Jerusalén para estudiar la ley, es decir, la religión con los mejores maestros de su tiempo. El interés por las cosas de Dios le había hecho olvidar la búsqueda de una esposa. No se había casado. Joven cumplidor y responsable, al que los judíos encargan la tarea difícil de eliminar de sus comunidades una doctrina nueva y sospechosa, la de los cristianos. Pablo
dirige la represión contra los seguidores de Cristo y lo hace en forma muy dura, pero por encargo de las autoridades religiosas y para bien de la religión. ¿Por qué me persigues? ¿Quién es este Señor que me llama perseguidor cuando no tengo otra ambición que servirle? Hasta ese momento Pablo se sentía bueno, como el fariseo de la parábola, y daba gracias a Dios que lo había hecho creyente, responsable, cumplidor y militante. Pero ahora, puesto en la luz de Cristo, descubre que sus méritos y sus servicios no son de los que se vale Dios. Su fe es, antes que nada, fanatismo humano. Su seguridad de creyente, orgullo disimulado. Pablo se ve pecador, violento y rebelde, pero al mismo tiempo entiende que Dios lo ha acogido, elegido y perdonado. Este hombre será para mí un instrumento valioso. Pablo ya no es el fariseo de la parábola, sino que se ha puesto en el lugar del publicano. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esta es la conversión propia del militante cristiano. Pues, por muy militante que sea uno, no podrá presentarse como testigo de Cristo si no se sabe pecador perdonado. De ahí procederá toda preocupación cristiana por la reconciliación de la humanidad. En adelante, Saulo, que tomará el nombre de Pablo, va a ser para Cristo el instrumento elegido para extender la iglesia en los demás países. Hasta entonces, la iglesia, dirigida y compuesta por judíos, no había salido de ese pueblo. Pablo también era judío, pero educado fuera de su país. Tenía tanto la cultura de los pueblos griegos como la de su propia raza. Por eso, y porque tenía una personalidad excepcional, iba a ser capaz de presentar la fe cristiana a los pueblos griegos. ¿Cómo podrá darnos a comer su carne? Estas son las mismas palabras de los israelitas que desconfiaban de Dios en el desierto. Lo podemos leer en el libro de los Números, capítulo 11, versículo 4 y capítulo 18. Pero Juan, al que le gusta jugar con las palabras, les da aquí un sentido diferente. ¿Cómo un enviado del cielo daría carne al mundo si lo que necesitamos es lo espiritual? Jesús contestará en el versículo 63. Esto de comer carne, que parece cosa muy terrenal, solamente se justifica porque esa carne es la de Cristo, resucitado, o sea, una realidad transformada por el Espíritu, y por eso da la vida. Mediante un gesto visible, el creyente participa de una realidad que no ve, entra en comunión de vida con Cristo resucitado. Acostumbramos hablar de sacramento para designar estos gestos que figuran y contienen una realidad espiritual. En la Cena del Señor, nuestra fe nos lleva a recibir como cuerpo y sangre de Cristo algo que todavía no parece ser más que pan y vino. Pero, con esto, Cristo resucitado se hace para nosotros alimento de vida. Comer la carne de Cristo. Esto choca a muchas personas. El mismo Evangelio nos da a entender que la promesa de Jesús fue escuchada con asombro, a pesar de que en ese tiempo acostumbraban celebrar banquetes religiosos para comer carnes sacrificadas en el templo. ¿Por qué comer la carne de Cristo? Porque, por naturaleza, somos carne y sangre, y no ángeles,
no recibimos nada, ni transmitimos cosa alguna a los demás, sino por medio de la carne, o sea, del cuerpo. A pesar de todo, no nos dejamos fácilmente convencer, pues hemos comprobado que no basta comulgar para ser perfectos, y que no todos los que comulgan viven del Espíritu. Por eso, nos asombra la palabra de Jesús: el que come mi carne tiene la vida, quien no come. En realidad, deberíamos estudiar más de cerca las parábolas del reino de Dios. El don de Dios, ya sea su palabra o el cuerpo de Cristo, es una semilla muy pequeña que se pierde en muchos casos y que no da frutos sino en los que perseveran. Los sacramentos que recibimos hacen madurar en nosotros la vida de Dios, pero lo hacen actuando en lo más profundo de nuestro ser, porque tenemos poca fe. Nos fijamos solamente en que, a pesar de recibir los sacramentos, nos quedamos con muchos defectos y prejuicios, y no comprendemos que la verdadera transformación de nuestras personas es cosa que no se puede notar a simple vista, y que esa transformación solo es posible cuando dejamos actuar a Jesús en nosotros. Señor Dios, Padre omnipotente, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. Ayúdanos, Señor, a acoger la vida que tú nos regalas y cultivarla día a día para hacerla crecer hasta devolvértela como un fruto maduro. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.